El cambio climático genera al mismo tiempo preocupación, escepticismo y desconfianza. No solo porque se trata de un fenómeno difícil de cuantificar, sino también porque paliar sus consecuencias no consiste en una solución simple, directa y fácil de implementar. A diferencia de otros problemas más concretos, las soluciones al cambio climático son multisectoriales, a largo plazo y tienen un gran impacto en la economía, el consumo o el transporte. Además, los fenómenos meteorológicos extremos y desastres naturales, como los que han sucedido en nuestro país, cuando van acompañados del desconcierto, confusión y falta de información y confianza en los canales oficiales, han llevado a la población a creer y compartir noticias falsas, generando más ruido y confundiendo la realidad. Aún así, existe entre la población española un consenso sólido acerca de la existencia del cambio climático. De acuerdo con una encuesta llevada a cabo por el Real Instituto Elcano en 2024, el 93% cree que el cambio climático existe, el 90% dice que los efectos del cambio climático se notan ya en el mundo y el 84% cree que la causa de este es antropogénica, es decir, causada por la actividad humana, principalmente por el uso de combustibles fósiles. Soy Fernando Gijón. Y yo, Blanca González. Y esto es Conversaciones Elcano, el podcast del Real Instituto Elcano, donde analizamos cómo nos afecta lo que pasa en el mundo. En el episodio de hoy hablamos sobre desinformación y cambio climático. Conversaciones Elcano, temporada 6, episodio 16. Los bulos del cambio climático. La desinformación es un fenómeno que influye en la opinión pública, en los debates acerca de temas de interés general y en cómo procesamos la información que recibimos, ya sea por canales de información oficiales o más informales. Para entender un poco mejor a qué nos referimos cuando hablamos de desinformación, escuchamos la definición que nos dio nuestro compañero Ángel Vadillo en la temporada pasada de Conversaciones Elcano. La desinformación siempre tiene tres elementos fundamentales que la definen, ¿no? Que es una intención, ¿no? En este caso, generalmente la desinformación tiene una intención estratégica de producir un determinado efecto, ¿no? En el público al que se dirige, ¿no? En segundo lugar, es una apariencia de verdad, ¿no? Que es lo que, digamos, define la desinformación o lo que hace más fácil entender cómo funciona la desinformación porque se difunde a través de mecanismos, las redes sociales o también los pseudomedios de comunicación en los que parece, ¿no? Que estamos efectivamente ante un contenido verdadero, ¿no? Y evidentemente pues una mentira, ¿no? O sea, tendríamos esos tres componentes: una mentira, una intención y una presentación formal con apariencia de verdad, ¿no? Y hablamos generalmente de desinformación porque entendemos, ¿no? Que hay una intención, fundamentalmente. Lo digo para diferenciarlo de, bueno, pues de toda la información falsa, pero no malintencionada, que puede circular en las redes o en los medios de comunicación. Entre las características que nos dio Ángel sobre la desinformación hay un matiz que resulta clave: la intención. La desinformación responde a una voluntad del emisor del mensaje de interferir y desinformar. No es solo una información errónea. El emisor quiere generar confusión en la conversación pública acerca de un suceso o evento y quiere que las personas que reciben esa información la difundan como si fuese cierta. Las redes sociales y las nuevas tecnologías tienen un rol fundamental en la emisión y replicación de la desinformación. Por un lado, este efecto es positivo, ya que han facilitado la verificación de textos, afirmaciones e imágenes a través de notas de la comunidad o modelos de inteligencia artificial, como es el caso de X. Además, han abierto la puerta a un intercambio de información más casero e individual, donde el público puede compartir sus experiencias y opiniones, contribuyendo así al debate sobre cualquier tema. Por otro lado, este efecto puede ser negativo, ya que las redes sociales generan más ruido y es más difícil discernir qué información es veraz. Además, los algoritmos ayudan a que una información, sea o no cierta, se pueda viralizar y expandir rápidamente en la sociedad. Por último, a pesar de la pluralidad de voces que ofrecen nuestras plataformas, los mismos algoritmos hacen que cada usuario vea contenido que se alinea con sus ideas y criterios, fomentando así la formación de cámaras de eco, donde parece que todos los posts de una determinada red social se alinean con lo que uno piensa. El descrédito, la desconfianza hacia las instituciones y los medios de comunicación tradicionales también pueden explicar en parte por qué la desinformación cala en nuestras sociedades. Algunos errores o malas prácticas por parte de los emisores tradicionales de información
han hecho que se les ponga en tela de juicio. Esto ha hecho también que aparezcan informadores a los que no se asocia con las esferas de poder ni con tener una agenda política y que son vistos como una fuente de información menos interesada. La intersección entre el cambio climático y la desinformación es un campo de estudio de gran interés, donde se evidencian las consecuencias de tratar un tema tan complejo y con tantas implicaciones para la vida y sociedad de nuestro país. Para comentar este fenómeno, tenemos hoy con nosotros a Andrea Briones. Andrea es ayudante de investigación en el Real Instituto Elcano y una de las coautoras del informe Percepciones sociales de la crisis climática y desinformación, que se publicará próximamente. Este informe se enmarca dentro del Observatorio Ibérico de Medios Digitales, cofinanciado por la Comisión Europea y del que Elcano forma parte. Bienvenida, Andrea, gracias por venir. Muchas gracias, un placer estar aquí. Bienvenida, Andrea. Para iniciar esta conversación queríamos hacerte una pregunta clave en este informe que vais a presentar próximamente. ¿Qué peligros presenta una sociedad mal informada sobre el cambio climático? Pues para empezar, uno de los peligros clave es, se crea confusión respecto a este fenómeno, el cambio climático, y no solo se siembran aquí dudas, sino que reduce la capacidad de una sociedad a la hora de enfrentarse a los impactos de este cambio climático. De hecho, el Foro Económico Mundial sitúa la desinformación como uno de los principales riesgos globales, precisamente porque debilita esta capacidad de los estados para responder colectivamente a riesgos tan complejos como puede ser el cambio climático. Y esto es importante entenderlo. Hoy el problema no consiste únicamente en negar esta evidencia científica, sino en jugar con la complejidad de un fenómeno para politizar, para sembrar dudas en el debate público, para retrasar medidas de mitigación, de adaptación que son necesarias. Y ya no solo hablo de necesarias a nivel ambiental, sino también económico y hasta geopolítico. Y esto ocurre en un contexto en el que Europa, como continente, se está calentando mucho más rápido que la media global, de hecho más del doble. Y esto lo que hace es que crece su exposición, digamos, y vulnerabilidad frente a estos impactos. Si ya nos metemos más en nivel regional, puedo mencionar que el Mediterráneo es lo que llaman un climate hotspot, o uno de los puntos calientes. ¿Qué quiere decir esto? Que los impactos aquí se van a manifestar de forma más intensa y más rápida. A modo de ejemplo, España vemos que tenemos un clima cada vez más errático, frecuentes fenómenos extremos, olas de calor un poco más intensas, más largas, sequías y mismamente el tren de borrascas que hemos encadenado a principios de año. Y todo esto se suma una creciente exposición que no siempre viene acompañada de una percepción real de este riesgo. Y en Europa pasa mucho esto, por ejemplo, respecto a otros países que igual sufren más a menudo desastres naturales, ¿no? Que están más acostumbrados a prever estos riesgos. Esta es una combinación peligrosa, puesto que al final se juntan una alta vulnerabilidad con una percepción del riesgo a veces baja, y la desinformación lo que viene aquí a hacer muchas veces es a ampliar esa brecha. Entonces, una ciudadanía expuesta de manera constante a desinformación climática puede subestimar riesgos reales, percibirlos como hechos aislados, excepcionales o hasta contradictorios, ¿no? Un día sequía, otro día inundaciones. Y al final, en lugar de entender que esto forma parte de un fenómeno más complejo. No solo eso, sino es que se está llevando la ciencia, los datos, los expertos, proyecciones a largo plazo, se está poniendo en cuestión, se está llevando a debate. Y esto también en redes puede generar esa fatiga cognitiva que muchas veces puede llevar a la sociedad a una especie de apatía, ¿no? A no reaccionar, pues porque al final tampoco distingues muy bien lo que habéis dicho antes entre ruido y lo que es real y va a ocurrir. Y cuidado porque hay una distinción, ¿vale? Al principio igual se distinguía más entre la esfera digital y la esfera pública, pero actualmente un bulo, una realidad, un efecto en estas plataformas digitales ya tiene consecuencias a nivel real, o sea, en la sociedad, en el discurso, en la conversación pública al final. Y esto pues ya abarca un poco la parte social. Si nos centramos también en temas económicos y geopolíticos, mencionar igual pues la transición ecológica. Ya no es una cuestión climática, también es una cuestión de seguridad económica, energética, de reducir dependencias externas, esta autonomía estratégica de la que hablamos para Europa. Y en este contexto, la desinformación
puede introducir una incertidumbre que hace que estas decisiones políticas, estas inversiones estratégicas, no lleguen a tiempo, lleguen tarde en ámbitos clave como pueden ser pues, la energía, las tecnologías limpias. Y bueno, es mucho más difícil al final construir consensos sociales duraderos en el tiempo. Hablabas de la evidencia científica como un poco la contraposición, ¿no?, a la desinformación. Entonces te queríamos preguntar, ¿por qué entonces los bulos encuentran terreno fértil incluso en cuestiones donde hay evidencia científica? Pues esto es interesante porque estos bulos no prosperan porque no haya evidencia científica, sino porque explotan mecanismos psicológicos y creo que también el panorama digital, ¿no?, está a favor está diseñado para maximizar la atención, la viralidad, antes que el razonamiento. Entonces, voy a separarlo un poco, voy a hablar primero del consenso científico. Hoy existe un consenso científico muy sólido sobre el cambio climático y su origen antropogénico. Se ha visto que distintos estudios evalúan la literatura científica y sitúan este consenso entre el 97 y 99%, que es muy amplio a nivel mundial. El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, creo que más conocido como IPCC, es la entidad científica líder en evaluación de cambio climático a nivel internacional, y estos ya hablan de una influencia humana inequívoca. Pero aún así siguen circulando narrativas negacionistas, y esto ocurre un poco por la forma en la que las personas procesamos la información, ¿no? No siempre es neutral o racional. Por un lado, tendemos a aceptar con más facilidad aquello que encaja con nuestras creencias previas y, por tanto, rechazar aquello que lo contradice. Es lo que en psicología se conoce como el sesgo de confirmación. Y ahí es donde ejercemos muchas veces como una motivación, o sea, un razonamiento motivado que nos lleva a concluir pues algo que está de acuerdo o se alinea un poco más con nuestras ideas ya preconcebidas, ¿no? Y este sesgo al final puede llegar a generar desconfianza de todo aquello que supone un cambio o que se ve un poco como una amenaza a pues, nuestra identidad, nuestros intereses, nuestro día a día. Y el cambio climático toca cuestiones muy sensibles. Cambios de modelos económicos, ¿no?, de una economía lineal a una economía circular, modelos energéticos, movilidad, al final estilos de vida. Por eso muchas veces deja de percibirse como algo puramente científico y se identifica más pues, con temas identitarios o políticos. Por otro lado, los bulos funcionan muy bien porque apelan a emociones muy fuertes. Esto es importante. Apelan a emociones como la frustración, el miedo, la indignación, incertidumbre, desconfianza. Por eso, determinados mensajes encuentran como ese terreno fértil en contextos pues, de malestar económico, social, en crisis, momentos de alta polarización. Y a esto se le suma el entorno digital que mencionabais antes un poco. En el mundo en el que vivimos, de sobreabundancia de la información, con cámaras de eco, con algoritmos que refuerzan nuestros sesgos, la repetición aquí juega un papel fundamental. Y es que está ampliamente demostrado que aquello que escuchamos de forma reiterada, o sea, cuanto más lo escuchamos, más cierto nos va a parecer. Y es que hay estudios que se ha visto que hasta personas que están pues, preocupadas por el cambio climático, a medida que escuchaban bulos pues, de manera repetida, iban sembrando dudas, cambiaban de opinión en algunas cosas, no en la existencia, no algo tan extremo, pero quizá en las soluciones o algo más sutil. Además, aquí la ciencia y las instituciones creo que parten muchas veces de una desventaja comunicativa. Lo explico. La ciencia muchas veces trabaja con matices, con probabilidades, proyecciones a largo plazo. Se revisa constantemente mediante estudios y estos se ven erróneamente muchas veces como duda o errores. Y los bulos, en cambio, ofrecen explicaciones simples, categóricas y emocionalmente atractivas. Entonces, el último evento que me gustaría mencionar aquí es que al final los bulos requieren menor esfuerzo cognitivo y analizar críticamente pues, estudios científicos exige tiempo, exige esfuerzo, atención, mientras que nuestro cerebro tiende a preferir atajos mentales y explicaciones simples. La desinformación explota precisamente esta tendencia natural. La desinformación lleva ligada al cambio climático probablemente desde que el cambio climático está en la conversación pública.
Pero, ¿cómo ha cambiado la narrativa de la desinformación acerca del cambio climático a lo largo de los años? Pues ha evolucionado mucho durante las últimas décadas. Durante años predominó lo que en literatura llamamos old denial, que es como el negacionismo clásico, negacionismo viejo. Os sonará igual más a vosotros. El objetivo era negar directamente el cambio climático, sus causas y consecuencias. Ahí encontramos 4 tipos de mensaje. Pues el primer tipo es negación de la tendencia, el cambio climático no existe. Luego se habla también, el segundo tipo, de negación de la atribución, es decir, aquellos mensajes que niegan la actividad humana sea la causa o que influyen en el cambio climático. Y aquí voy a abrir paréntesis para explicar un poco. Efectivamente el clima cambia de forma natural, pero esos cambios no pueden explicar por sí solos el rápido aumento de las temperaturas y sus efectos asociados. O sea, esto se debe, está ya comprobadísimo, se debe principalmente a los gases de efecto invernadero que liberan las actividades humanas y los combustibles fósiles, principalmente. Pasamos al tercer tipo. Nos encontramos con negación del impacto, es decir, aquellos que buscan minimizar, negar un poco los impactos del cambio climático, como esto es alarmismo, el calentamiento global es una exageración. Lo primero es que, se usan muchos bulos, ¿no? Como de termómetros, ¿no? En tal año hizo no sé cuántos grados, esto era un verano normal y ahora es alarmismo. Bueno, pues un termómetro no demuestra ni desmiente la realidad sobre cambio climático y, de hecho, es interesante, hay lugares en el mundo que registran anomalías de temperatura negativas, es decir, hace más frío de lo que solía hacer. Y aún así, esto no contradice la tendencia global. Se ha mirado por verificadores, ya se ha comprobado, se ha mirado modelos climáticos, se ve que tienen en cuenta variabilidades naturales del clima, y si miramos proyecciones a futuro hechas en el pasado, es decir, hoy en día podemos ya comprobar que son coherentes con lo que estamos observando y no ha habido exageraciones. Entonces, esto un poco es lo que quería explicar de la negación del impacto. Y el último tipo de negación clásica tiene que ver con el consenso científico del que hablábamos anteriormente, que se presenta muchas veces como una supuesta manipulación académica, cuando en realidad es un debate superado desde hace años dentro de la comunidad científica. Y ahora bien, este tipo de negacionismo sigue existiendo, pero ha perdido fuerza, y se ven ahora otro tipo de narrativas un poco más sutiles, algunas se mezclan con argumentos parcialmente ciertos, y desplazan el foco un poco hacia las soluciones, hacia las instituciones o actores, personas vinculadas a la acción climática, ¿no? Como parte de este nuevo negacionismo, yo distinguiría entre 3 tipos prioritarios. Para empezar, pues el primero sí que ataca a las soluciones. Estas, pues no tiene por qué negar directamente que el cambio climático existe, ¿no? Pero sí cuestiona las políticas, las tecnologías, las soluciones para combatirlo. Todo lo que se ha implementado, ¿no? Las soluciones son inútiles o peores que el propio problema. Un ejemplo, por daros algo, pues hemos visto bulos que afirman que China quema más carbón para fabricar paneles solares que luego se exportan a Europa, ¿no? Al final no estamos reduciendo emisiones y encima otros ganan dinero a costa... se entiende. Se ha comprobado, ¿no? Y vemos, analizando los datos, que China ha reducido también su consumo de carbón. Es verdad que seguimos dependiendo, pero se está invirtiendo en la construcción de paneles solares o de renovables para consumo nacional. Otra categoría aquí consiste, como he dicho, en desacreditar instituciones o personas vinculadas a la acción climática. El objetivo, desplazar el foco. No nos vamos a centrar en la ciencia, vamos a ataques personales. Y aquí la activista sueca es un blanco recurrente. La desinformación sobre Greta no busca debatir datos científicos, pero intenta como destruir un poco su imagen pública mediante montajes técnicos, atribución de falsas riquezas, comportamientos o falsos estilos de vida, ¿no? Y herramientas como deepfakes sí que me parece importante señalar, o montajes con IA, que ahora no solo son más difíciles de verificar, sino que también son más fáciles de crear, más fáciles de compartir. Y esto tiene un impacto tremendo. Y luego, por último, el último tipo de desinformación, nosotros lo llamamos desde el Cano negación del interés público, pero viene a ser teorías de la conspiración. Aquí las políticas climáticas se presentan como una excusa para controlar a la población o limitar las libertades individuales. No sé si conocéis el confinamiento climático, esa teoría. Uh-huh. Sostiene que los gobiernos planean imponer restricciones un poco como las que vimos en el COVID, pero por emergencia climática.
Pero después de que verificadores revisaran algunos ejemplos precisos que se mencionan todo el rato, vimos que hay países que sí, efectivamente, igual han cancelado clases o han dado recomendaciones para quedarse en casa debido a temperaturas extremas, pero en todo caso es que eran recomendaciones, nunca de carácter obligatorio. Y de aquí me podría tirar una eternidad hablando de todas las teorías, pero creo que no tenemos ese tiempo. Así que, como veis, la desinformación climática ha ido evolucionando y ahora no es un ataque directo al cambio climático, una negación directa, sino que es un poco más sutil, y yo creo que esto impacta más o cala más en la sociedad hoy en día. Al hilo de lo que comentabas, de que se trata de un fenómeno que presenta una evolución y también una dimensión global, también queríamos preguntarte más concretamente por España, ¿qué ejemplos recientes de desinformación climática destacarías? Vale, me gustaría destacar uno que creo que puede conectar con mucha gente, y es que el tema de los eventos meteorológicos extremos son, por desgracia, un ejemplo claro. Y precisamente en esos momentos, cuando creo que debería prevalecer pues en el discurso público, ¿no?, el cambio climático, qué medidas de adaptación necesitamos, tema de prevención de riesgos, de catástrofes, no lo sé, se intenta redirigir culpas o erosionar la confianza de las instituciones, o salen como al final narrativas que pierden el foco, ¿no?, sobre lo que es necesario para intentar pues simplificar un poco lo que está sucediendo en estos momentos de incertidumbre, en esos momentos de incertidumbre. Un ejemplo claro pues es la DANA de 2024. Ahí circularon mensajes, voy primero al negacionismo clásico, si hay sequía y después lluvias torrenciales, pues cómo puede haber cambio climático. Un poco lo que comentaba antes de un clima más errático, ¿no?, que forma parte de esta tendencia más compleja, pero a veces sí que se ve un poco como contradictorio. En el caso de la DANA, quiero hacer una precisión, ¿vale? Las DANAs no son fenómenos nuevos, forman parte de la dinámica atmosférica del Mediterráneo, y la ciencia no dice que el cambio climático sea la causa de las DANAs. Lo que sí que dice es que una atmósfera y unos mares más cálidos cargan el sistema de más humedad, de más energía, lo que puede intensificar episodios de lluvias torrenciales, ¿no? Para la gente que prefiera datos cuantitativos. El IPCC lo explica de otra forma y dice, bueno, la atmósfera puede contener aproximadamente un 7% más de vapor de agua por cada grado de calentamiento, lo que favorece a precipitaciones más intensas. Entonces ahí vemos un poco la conexión entre el aumento de la temperatura con fenómenos más intensos y frecuentes. Y en el caso de Valencia, esto ya no es una estimación, no es solo una estimación a nivel global, hay estudios de atribución. ¿Y esto qué hace? Pues apuntan en esa dirección, es decir, conectan un poco lo que ha sucedido con la conexión del cambio climático. ¿Cómo hubiera sido si no hubiera cambio climático? Y, ¿sabes?, como intentar verificar cuál es la aportación, por así decirlo, del cambio climático. Voy a citar un par. La World Weather Attribution estimó poco después que el cambio climático aumentó la probabilidad y la intensidad de la DANA de 2024. Y un estudio posterior, publicado en Nature Communications, concluyó que el calentamiento antropogénico intensificó de forma significativa las precipitaciones y amplió el área afectada también. Pero junto a estos informes científicos, bueno, de hecho, mucho más rápido de que salieran, de que se publicaran, aparecieron teorías de la conspiración, que es un poco ya forma parte de las nuevas narrativas. Algunas estaban relacionadas con procesos de geoingeniería o incluso teorías de que terceros países habían provocado la DANA para dañar la economía o el campo español. Maldita, uno de los fact-checkers españoles, ha documentado estas narrativas, se puede ver, está abierto online en su página web y se explica que no tiene base científica. De hecho, sobre la geoingeniería, precisa que la modificación artificial del tiempo, donde existe, tiene efectos limitados y no puede generar un impacto de tal magnitud. Otra narrativa, por daros otro ejemplo sobre la DANA, fue la supuesta destrucción de presas y embalses. Neutral, otro verificador español, recopiló cómo las presas se convirtieron en este foco de ataque. De hecho, se difundieron vídeos de otros países, falsas aperturas de compuertas y la idea de que se habían demolido infraestructuras que habrían evitado este desastre. En realidad, muchas de las estructuras citadas eran azudes obsoletos o abandonados y para nada grandes presas que hubieran tenido esta gran capacidad de contención. Andrea,
Creo que todas y todos estamos constantemente expuestos a desinformación y a bulos, y todos somos, por supuesto, susceptibles de caer en ella. Pero, ¿qué segmentos de la población habéis encontrado que tienen una mayor probabilidad de caer en esta desinformación climática? Bueno, primero me gustaría aclarar una cosa. No existe, por así decirlo, un perfil único de persona vulnerable ante la desinformación o desinformación climática. Y esto es importante subrayarlo porque muchas veces creemos que los bulos afectan a otros y nunca a nosotros. Y bueno, al final eso puede generar como una falsa sensación de inmunidad. De hecho, la vulnerabilidad depende de muchas variables, del tipo de desinformación, del tema, del contexto. Pues no es lo mismo al final leer un bulo en momentos de crisis como en un periodo más estable. Y también depende de cómo circulen estos mensajes, el medio, las formas, la persona que manda este mensaje. Porque es importante, no siempre vienen de perfiles que asociaríamos claramente con escepticismo climático. Y yo creo que es importante, más que el contenido, también entender que hay marcos de fondo que comparten estas narrativas. Es decir, más que un contenido de negación específico, hay, pues, por ejemplo, las teorías que he hablado antes, desconfianza hacia las instituciones, idea de pérdida de libertad, de control. Como este trasfondo es el que al final nos va a ayudar a entender cómo se unen diferentes perfiles pues que reciben esta información. En la literatura sobre desinformación es habitual encontrar ciertos factores individuales pueden aumentar la vulnerabilidad. Especialmente, pues voy a mencionar menor nivel educativo, menor alfabetización mediática o digital, o ciertos contextos socioeconómicos. Pero es que al final depende muchísimo del tipo de información. Estas variables no determinan por sí solas quién cae en un bulo y quién no. En temas climáticos, además, los expertos llevan años señalando otras variables como la ideología y la identidad política. Por traer de nuevo el caso de España, los datos de la encuesta del Real Instituto Elcano que mencionabas antes, Blanca, permiten analizar mediante modelos econométricos qué factores están asociados a una mayor aceptación de narrativas cercanas a la desinformación. Especialmente estos son vinculados al negacionismo clásico. Aquí, pequeña aclaración metodológica, esa encuesta de 2024 no trata de desmentir directamente la desinformación climática, porque aún no tocábamos este tema, pero lo que sí que hace es preguntar sobre el grado de acuerdo con afirmaciones basadas en el consenso científico. Y el desacuerdo, por ejemplo, se podría interpretar analíticamente como una forma de aceptación de los mensajes de desinformación. Además, se incluyeron otras afirmaciones muy próximas a discursos de desinformación, como hemos visto antes, de la crisis climática es una exageración y que las políticas climáticas restringen la libertad individual. Entonces, teniendo esto en cuenta, dentro del proyecto de Iberifier Plus, que actúa como Observatorio Ibérico de Medios Digitales, estamos trabajando precisamente en cómo se relacionan las percepciones sociales sobre el cambio climático y la desinformación. Y aquí, viene una pequeña cuña publicitaria, porque lo que voy a contar, y lo que viene a ser el podcast entero es un adelanto de un informe que publicaremos próximamente. Una de las cosas que hacemos es analizar qué variables son más relevantes a la hora de estar de acuerdo o no con las afirmaciones que he mencionado. Y los resultados es que encajan con la literatura. Las variables más comunes, ¿no? Lo que vemos con mayor impacto es la ideología, y interesante la visión proambiental. Y las variables socioeconómicas clásicas sí que explican el fenómeno, ¿no? La vulnerabilidad, pero solo una pequeña parte de ello. Por daros un ejemplo de la visión proambiental que menciono, las personas con una visión proambiental tienen entre un 10 y un 25% menos de probabilidad de aceptar estas narrativas. Y en el caso concreto de la negación del origen antropogénico del cambio climático, quienes tienen una mayor sensibilidad ambiental presentan un 25% menos de probabilidad de aceptar esa narrativa que aquellos con niveles más bajos. Ya para concluir, te queríamos preguntar que nos contaras un poco qué herramientas hay para combatir la desinformación cuando la encontramos. Pues como es un fenómeno complejo, la respuesta creo que también tiene que ser compleja. Aunque se puede empezar, yo creo, por algo muy sencillo.
pero cada vez más importante de retomar. Y esto es el hábito de contrastar información. Verificar aquello que nos llega, mirar quién lo publica, si hay estudios detrás, si las fuentes son fiables, si hay cierta trazabilidad, ¿no?, de dónde viene el dato. Hoy en día, mucha evidencia científica, hay muchos datos abiertos y basta con una búsqueda simple para comprobar si algo está bien fundamentado o si estamos ante otro titular, ¿no?, otra provocación, otro intento de reacción, más que de informar. Después, sí que me gustaría mencionar las principales estrategias de los verificadores. Pues tenemos, por ejemplo, el fact-checking, la verificación independiente, que sigue siendo fundamental. Existen organizaciones, redes internacionales que se dedican a desmontar bulos, a analizar campañas de manipulación. En Europa, por ejemplo, vemos el Observatorio Europeo de Medios Digitales y el Hub Ibérico que he mencionado antes. ¿Qué se trata? De verificar los datos. Y algo complementario a esto se llama el argument checking, que es la verificación de argumentos, una técnica complementaria. Mientras que el fact-checking se enfoca en corroborar pues, si una cifra, si un hecho específico es verdadero o falso, lo que hace el argument checking es analizar pues, la lógica detrás del mensaje, el contexto, o sea, las premisas detrás de un discurso para evaluar si las conclusiones son sólidas, si tienen sentido. Pero la investigación nos dice algo interesante. Verificar después de que ya se haya viralizado el contenido a veces no es suficiente. Y en parte esto se debe a la velocidad de propagación, porque es enorme. Y la de verificación, pues, un poco más lenta. Por eso se habla cada vez más de pre-bunking, que viene a ser adelantarse, ¿no? Hacer justo lo contrario, inmunizar antes de que lleguen esos mensajes. ¿Cómo se hace esto? Pues están intentando explicar diferentes técnicas de manipulación para que cuando las personas se encuentren con ellas puedan ser más capaces de reconocerlas más fácilmente y evitar un poco pues creerse el bulo o al menos comprobar esa información antes de reenviar. Y esto se ha comprobado ya. Al final ayuda bastante a generar resistencia frente a los diferentes bulos. Luego, por mencionarlo, hay una dimensión institucional y regulatoria. Tampoco me voy a enredar mucho porque podríamos quedarnos horas, pero por destacar algún ejemplo, a escala internacional tenemos, el año pasado en las negociaciones climáticas, en la COP30, se priorizó la integridad de la información. Fue una de las prioridades. De hecho, se presentó la Iniciativa Global para la Integridad de la Información sobre Cambio Climático, que trata de abordar la desinformación climática y promover pues, información precisa, transparente, basada en la evidencia. Y aquí España es uno de los países signatarios, junto con otros países, otros vecinos europeos como Alemania, Francia, Suecia, Dinamarca, Finlandia, si mal no recuerdo. La UE, en este sentido, ¿no?, en temas de desinformación, ha desarrollado ya herramientas. Entonces, por mencionar un poco, está la Ley de Servicios Digitales, que busca aumentar la transparencia y la responsabilidad de las plataformas digitales. Tenemos también el Código Europeo de la Conducta sobre la desinformación, que pues, trata un poco también de aumentar la transparencia y ver que haya normas un poco más específicas al respecto, ¿no? Por mencionar otras regulaciones que van surgiendo, pues están algunas sobre deepfakes generados por IA o tema de greenwashing también. Esta última va a ser una regulación que reforzará la protección del consumidor frente a afirmaciones igual un poco vagas o que no estén muy justificadas, ¿no? Y se aplicará a finales del año 2026. En España también se han desarrollado diferentes herramientas. De hecho, desde 2020 existe un procedimiento de actuación en el marco de seguridad nacional y en 2025 se impulsó una estrategia nacional contra las campañas de desinformación que reconoce esto como un peligro de seguridad nacional. Y solo por mencionar un poco a grandes rasgos, existen, a nivel español, pues la Oficina Española de Cambio Climático publica datos científicos, está reforzando el acceso público a esta información climática de manera rigurosa, comprensible y basada en la evidencia. Y no solo se ve en España, también pues Copernicus y en la Comisión Europea publica de vez en cuando, el IPCC. No sé, cada vez creo que tenemos más información accesible y a nuestro alcance
como para poder comprobar todo lo que podemos recibir igual por otros medios, ¿no? Más informales. Para cerrar, quizá decir que lo más importante no es una herramienta en sí, sino formarse una opinión propia con información fiable, que ahí sí que vienen bien las herramientas, porque al final la mejor defensa es que es una ciudadanía crítica, una ciudadanía que pregunte, que contraste y que se acostumbre a verificar esa información que recibe antes de darla por válida y antes de reenviarla. Pues muchas gracias, Andrea, por venir a Conversaciones Elcano, a analizar qué peligros tiene y cómo ha evolucionado la desinformación de un asunto tan fundamental como es el cambio climático y a explicarnos qué alternativas y qué herramientas tenemos para combatirlo. Muchas gracias, Andrea. Muchas gracias a vosotros. Conversaciones Elcano. ¿Cómo nos afecta lo que pasa en el mundo? Conversaciones Elcano es un podcast presentado por Blanca González y Fernando Gijón, pero detrás hay todo un equipo que lo hace posible. Marta Corral, Cristina Schonlein e Ivanovska López Valerio se encargan de la distribución digital. Pablo Colomer, Sara Mejía, Aurea Moltó y María Solanas asesoran con la producción y diseño de episodios. La producción e identidad sonora corren a cargo de Ángeles Oliva y la grabación y edición a cargo de Íñigo Guerrero de Blueberry Studios. En la sección de entrevistas contamos con el equipo de investigación del Real Instituto Elcano. Puedes seguir Conversaciones Elcano en las principales plataformas de podcast. Estamos en Spotify, Apple Podcast, iVoox o YouTube, entre otras. Si quieres conocer los temas que tratamos aquí con mayor profundidad y estar al día de todas nuestras actividades, visítanos en la web del Real Instituto Elcano, realinstitutoelcano.org, o síguenos por Twitter o Blue Sky en @realcano. Y si no quieres perderte ninguno de nuestros episodios, suscríbete a nuestro podcast.